Hora de Central de Radios. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 1 minuto. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Yo soy Randall Olivera y les agradezco enormemente que nos acompañen en este primer programa de la semana. Dichosamente hoy en horario habitual, de 2 a 3:30 de la tarde. Y recordándoles que nos pueden seguir también a través de Facebook en la cuenta de Noticia Monumental, donde estamos transmitiendo en vivo. Pueden escribirnos a través del Twitter también de Noticias Monumental y pueden, por supuesto, sintonizarnos en la radio y a las 7:30 de la noche a través de Canal 2. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Escuchar el relato de la campaña nacional de 1856 en la voz de don Vladimir de la Cruz siempre es diferente. Y se los digo yo, que lo he escuchado varias veces y siempre encuentro elementos diferentes. Y este año no podía dejar pasar la oportunidad de escuchar una parte de la historia patria que nos llena indudablemente de muchísima satisfacción y orgullo. Don Vladimir, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Mucho gusto verlo, Randall, siempre lo sigo a usted. Usted es uno de mis preferidos cantautores de la radio, digámoslo así. De manera que siempre estoy ahí pegado a Radio Monumental detrás de ustedes y colaborando en todo lo que yo pueda, por supuesto. Durante mucho tiempo he sido colaborador de Radio Monumental con mucho gusto. Muchas gracias. Dice una cuenta en Facebook, lo que pasa es que es comercial, dice: los sigo por radio, qué chiva la historia con don Vladimir. Cristian Rojas dice: buenas tardes. Esteban UV dice: saludos. Adrián Pinto también. William Daniel Barrantes, que nos saluda desde Esparza, va hacia Orotina y se devuelve. Ojalá que en todo el camino lleve Monumental puesto. Marco Vargas, Tatiana León, Alberto Bremer, muchas gracias por acompañarnos. También está habilitado, aquí tengo el teléfono de la radio, el 899-359-35, 899-359-35, para que ustedes puedan compartir con nosotros. Don Vladimir, antes de entrar en el relato, le voy a hacer una pregunta que se la he hecho otras veces, pero que a mí realmente me llama tremendamente la atención. Es que hay gente que insiste, aún hoy, en que Juan Santamaría nunca existió. Y entonces, ayer, por ejemplo, me dijeron eso, entonces yo dije: ¿pero usted en qué se basa? En que no hay ningún documento ni ninguna prueba histórica que lo demuestre así. Y yo me acordé de usted, don Vladimir. Efectivamente, hay gente que ha cuestionado eso, y no solo eso, sino que en el pasado incluso ha servido para hasta ridiculizar la figura del héroe, hacer chistes de mal gusto, como que lo empujaron a quemar el mesón, como que la tropa echó un paso atrás y él se quedó al frente, cosas de ese tipo y que no le contribuyen ni a la historia nacional ni al mérito de los que combatieron en 1856, y uno podría pensar perfectamente que quienes han metido esas formas de ver a los héroes, pues son gente que más bien le hace el favor a los filibusteros. Juan Santamaría existió su madre, existe la fe de bautizo, existe el reconocimiento de la vida que él tuvo, que fue muy corta, porque él era un joven que nació en el 31 y murió en el 56, 25 años. Se sabe que estuvo vinculado a la banda, hizo algunas actividades de carácter personal. En fin, todas esas cosas están bien documentadas, bien escritas. Allá por 1889-90, la municipalidad de Alajuela se abocó a la reconstrucción vital, digamos, de Juan Santamaría, recogiendo toda la documentación existente sobre eso, ¿verdad? Y efectivamente encontraron los datos
que son importantes para eso, para señalar que fue una figura real, ¿verdad? Sin embargo, bueno, y lo más importante es que en 1857, un año después, el propio presidente Mora es el que ordena la pensión para la madre de él, en acuerdo a la solicitud que él había hecho de que si en caso de que él falleciera en el intento de la quema, pues que ojalá vieran por su madre, y la forma de ver por su madre era en ese momento otorgándole una pensión de Estado. En esa época las pensiones las daba el Congreso. Creo que le dieron una pensión de 3 pesos en aquella época, debe haber sido una pensión bastante buena para el tiempo ese, ¿verdad? Y se le hizo el reconocimiento del caso. Lo que pasa es que con el fusilamiento de Mora y Cañas, las figuras de la guerra del 56 se opacaron. Se opacaron porque no las exaltaron en esos años, a partir de 1860. Y es hasta mucho tiempo después que empiezan a reconocerse, en parte porque el mismo Juan Santamaría lo reconoce un escritor guatemalteco, que es el que en un discurso lo menciona y empieza a rescatarlo, y quizás eso contribuye para que se haga la reconstrucción de vida de él. Después empezaron a hacerse más reconstrucciones y a recogerse más textos, y en fin, ahí, ahora, digámoslo, que alrededor de los héroes, de las grandes figuras, de los jefes de Estado, de los presidentes, de los beneméritos, de cualquier persona en Costa Rica no hay tradición, digamos, de culto biográfico. Es decir, a pesar de que durante mucho tiempo la historiografía nacional, los estudios históricos descansaron en el estudio de grandes personajes, no hay un culto por ellos. Y al no haber un culto por ellos, se entiende que en muchos aspectos, los grandes hombres y eso, pues son desconocidos. Más bien deberíamos avanzar hacia una situación en la cual nosotros de alguna manera pudiéramos desarrollar una gran discusión con todos los héroes, con todos los personajes. Entre ellos Juan Santamaría, si existió o no existió, pues que sea una discusión. Por supuesto que existen los documentos que informan de su existencia y eso es lo importante. La figura del monumento no es, digámoslo también así, la figura de Juan Santamaría. Cuando se ordena hacer el monumento, se ordena en Francia y se escoge un modelo de un soldado francés de tradición, digámoslo, campesina, popular, etc. Y eso está bien. Pero, digamos, si alguien quiere pensar que ese era Juan Santamaría, pues eso no es así. No es igual con las figuras, los retratos que hay de Mora y de otros personajes del siglo XIX que sí fueron pintados, ¿verdad? En su época, y entonces se tienen los rostros tal cual. Pero incluso desde 1824 hay algunas formas de esbozos de caras y eso que responden mucho a la realidad de los personajes de aquella época, cuando no habían cámaras ni se había tampoco desarrollado en el país pintores, digamos, artistas de la pintura, especialmente de rostros y ese tipo de cosas. Pero ese es nuestro Juan Santamaría. Más bien es un héroe popular, eso es muy importante. Acordémonos que en la quema del Mesón participó también un nicaragüense, ¿verdad? Joaquín Rosales, y participó el capitán de Cartago, ¿verdad? Que en su intento fallaron ellos y le correspondió a Juan Santamaría asumir esa tarea que finalmente, también digámoslo de esta otra manera, el hecho de que ese héroe sea un héroe popular de pueblo, le da más fuerza todavía. ¿Qué tal? Sin quitarle mérito, por supuesto que no me interesa al capitán de Cartago. ¿Por qué? Porque este correspondía más bien a un oficial del ejército de cierta posición y en alguna medida muchos héroes de las luchas de independencia y de las grandes batallas en América correspondían justamente a esas figuras de las clases altas o de las clases medias de la época, etcétera. Aquí no, el héroe popular termina siendo Juan Santamaría, como lo termina siendo simbólicamente también Pancha Carrasco, que representa, Pancha Carrasco, digámoslo de esa forma, a las mujeres costarricenses, no solo a Pancha Carrasco, porque Pancha Carrasco
digámoslo, juega su papel. Era una mujer muy distinguida en Costa Rica desde 1842, desde que estaba a la época de Morazán. Ella ya se distinguía, incluso enfrenta a Morazán en las calles y todo ese tipo de cosas. Era una mujer peleona, para decirlo de esa forma. Cuando llaman a integrarse a la guerra, pues ella asume su compromiso y se va de cocinera, vivandera, como se llamaba, del Estado Mayor. ¿Por qué del Estado Mayor? Porque era una mujer conocida y confiable. Y entonces pasa a estar ahí en la crema y nata de los que dirigen la guerra. Y cuando está en combate ahí en Rivas y tiene que asumir tareas militares, las asume también, por supuesto que sí. E incluso llegaron a decir que tenía buena puntería. También hay una lucha ahí alrededor de un cañoncito que se establece finalmente que esa fue una lucha innecesaria porque produjo muchas muertes, pero bueno, pero se dio. En el caso de Pancha Carrasco no es solo por esos hechos en que ella participa que se le distingue como la heroína, por supuesto que ahí mostró su valor, sino que yo pienso que en ella reflejamos a todas las mujeres que participaron en la guerra, las esposas y las madres de los soldados, porque en las proclamas de Mora hay una exaltación constante a las esposas y hermanas e hijas de los soldados que fueron allá, haciéndoles ver que ellas los apoyaban. Y eso era muy importante porque iban a una guerra y muchos de ellos no iban a regresar. Y entonces era un sacrificio también de familias. Segundo, porque nuestra tropa se constituye casi por 10,000 soldados y en ese sentido voluntarios más de 7,000. ¿Y esos de dónde salieron? Salieron de los campos de trabajo. Nosotros teníamos en esa época 100,000 habitantes, para decirlo en números redondos, 50,000 hombres y 50,000 mujeres. Se van 10,000 hombres a la guerra, es el 20% de los hombres, salen de los campos de trabajo. Las mujeres no es que no trabajaban, trabajaban como trabajan siempre en las actividades domésticas del hogar y en los fondos que tenían alrededor de sus pequeñas parcelas o casas, en los solares, en sus huertas, en ese tipo de cosas. Pero con la expansión cafetalera que teníamos hacia San Ramón hasta 1880 y después hacia Turrialba hasta 1930, el esfuerzo económico de las exportaciones de café que ya se venían dando desde 1843, había que mantenerlo porque había que mantener ingresos en el país para sostener la guerra. Entonces, ¿quiénes pasan a sustituir a los hombres en los campos de trabajo? Las mujeres, sus esposas, sus compañeras, sus hermanas, sus hijas, todo el mundo a trabajar para la guerra. Era una economía de guerra, por un lado. Por supuesto que las zonas que están en guerra también se integran más cercanamente a eso, porque no solo para mantener la economía de guerra, sino también para producir alimentos para los soldados. Había que darle de comer a 10,000 soldados por lo menos una ración al día. Y eso es importante. ¿Y ese papel quién lo juegan? Las mujeres de Costa Rica. Solo que nosotros a veces no hemos destacado ese aspecto valeroso, importante, estratégico, fundamental que tuvieron las mujeres en la retaguardia de la guerra. Y además, porque también salieron algunas como colaboradoras de los aspectos sanitarios. A la guerra fuimos con hospitales. El doctor, se me acaba de olvidar el nombre, toda la campaña Hoffman desarrolla toda una labor sanitaria muy importante durante la campaña, hospitales de campaña, y ahí habían gente que tenía que lavar, gente que tenía que planchar, gente que se dedicaba al aseo del hospitalito de campaña y al aseo de los enfermos y eso, porque ya se sabía que las infecciones se desarrollaban más con suciedad, eso, entonces había que estar limpiando a la gente. Y eso había que pasarles agua y eso, no teníamos los desinfectantes que hoy teníamos. Y ahí había un importante trabajo también de mujeres en la comida de los hospitales, en la comida de la tropa, en la atención de los enfermos y de los muertos, todo eso. Entonces yo creo que Pancha Carrasco nos representa a todas esas mujeres costarricenses. Esa es la riqueza de Pancha. Por supuesto que ella por sí misma tiene valor también. Don Vladimir, ahí le manda saludos a Augusto Montero, que dice que es nieto de Álvaro Montero Vega. Entonces, ¿qué le manda? Igualmente, muchas gracias, querido amigo, mi querido amigo Álvaro Montero, muy amigo de mi padre. Cuando eran jóvenes, ambos fueron dirigentes estudiantiles en la década del 40 en la universidad. Don Vladimir, digo, así anecdóticamente, ¿conocemos el segundo apellido de Juan Santamaría? ¿No tenía? No tenía.
No tenía, pero en esa época se repetía. Ah, no, perdón, no se repetía. Bueno, no está así en el acta de nacimiento que yo recuerde, no está así. Pero Juan Santamaría, digamos, no se usaba cuando los hijos no tenían un padre reconocido, se repetía el apellido de la madre, ¿verdad? Y se le ponía UAP, único apellido, ¿verdad? Y más bien se les daba un título de ilegítimos o cosas así. No recuerdo en mis lecturas sobre Juan Santamaría que esas cosas existieran alrededor de él. Claro, de hecho la fe de bautizo creo que es antes de 1900 incluso. Pero se repetía decían hijo ilegítimo. Ilegítimo, para señalar un hijo natural. Ok, ubiquémonos en 1800, a finales de 1855. Teníamos 7 años prácticamente de haber fundado la República de Costa Rica, ¿verdad? Sí, así y entonces nos damos cuenta que hay un estadounidense que es un tipo sombrío y oscuro, William Walker, que quiere venir a conquistar el paso del oro, porque le salía larguísimo cruzarlo entre California y Nueva York. Y Nueva York es larguísimo, entonces era más fácil bajar los barcos y pasarlo a través del territorio costarricense porque no había canal de Panamá. No solo largo, sino que no había una ruta interna. Claro. Una ruta interna de costa a costa de Estados Unidos. Y eso que va a ser el ferrocarril transcontinental en los Estados Unidos se termina hasta 1865, fíjate, casi mucho tiempo después de la guerra. Entonces, se habían descubierto, como bien dice usted, Randall, las minas de oro y plata de California. Entonces, para ir a California, se bajaba de Nueva York por mar, ¿verdad? Costeando, hasta llegar al río San Juan, a San Juan del Norte, a Bluefield, ahí, y ahí se entraba por el río San Juan, se cruzaba todo el río San Juan, se cruzaba el lago, se cruzaba el estrecho de Rivas, y de ahí nuevamente se avanzaba por mar hasta California. En esa época, para ese trayecto, se había constituido una compañía que se llamaba la Compañía del Tránsito, así resumida en esas dos palabras. Y esa compañía llegó a trasladar cerca de 1,000 personas por mes, era importantísima y muy estratégica en ese sentido, porque efectivamente no estaba todavía, como bien recuerda usted también, construido el canal de Panamá, a pesar de que los franceses ya habían iniciado algunos esfuerzos por construirlo. Estaban terminando de construir el canal de Suez en aquella época y ya estaban pensando en construir el de Panamá. Ok, y entonces, en noviembre, si no me falla la memoria, si no, por favor me corrige, don Vladimir, empezamos a tener información de ese grupo de vándalos. ¿En noviembre de qué año? Del 55. Antes. Antes, ok. Porque antes, acuérdese que... Lo que quiero es conocer el antecedente para llegar a las proclamas. Eso era lo que quería. Es muy importante, las proclamas son buenísimas. Sí. Es importante eso porque Nicaragua vivía una batalla interna, un pleito interno ahí de Nicas, ¿verdad? Entre conservadores y liberales. Y ya en el año 55, a principios del 55, eso había llegado a una crisis extraordinaria donde es traído a Nicaragua William Walker. Y ya en el 55 está traído ahí. Y ahí es traído por uno de los bandos. Por Martínez y otros que están ahí peleando. Y se queda apoyando eso. Y al final del año 55, prácticamente se impone como presidente y establece o restablece la esclavitud en Nicaragua. La esclavitud que había sido abolida en Centroamérica en 1824. Por eso una de las proclamas de Mora habla de la lucha contra la esclavitud, por supuesto, y de ir a liberar al pueblo nicaragüense de esa condición de esclavos. Más bien es muy importante eso que usted acaba de poner, porque un día de estos un historiador nicaragüense que es muy docto, digamos, muy conocedor de toda la situación de la guerra del 56-57 y especialmente de la figura de Walker, hizo un alegato ahí horroroso, atacándonos a nosotros, más bien a los costarricenses,
diciendo que a propósito de la guerra del 56, nosotros lo que quisimos fue invadir Nicaragua, queríamos apropiarnos de Nicaragua, apropiarnos de Rivas, de que resultado de eso nos apropiamos de Guanacaste y todo eso, que son cosas que no son ciertas, y ya la anexión se había producido en 1824. Ciertamente estaba en discusión permanente por parte de Nicaragua ante organismos internacionales que nunca le dieron la razón. Por eso, después de la guerra, cuando se firma el Tratado Cañas Jerez en abril de 1857, Nicaragua, al reconocer el límite de Costa Rica, dejó incorporado como parte del territorio costarricense a lo que ellos disputaban, que era el partido de Nicoya o el viejo partido de Guanacaste. Y eso ya no, ya hasta ahí llegó. Más bien quedó en disputa la margen del río San Juan, ¿verdad? Que sigue siendo una disputa hasta hoy. Pero me pareció insólito que un historiador como ese haya hecho un planteamiento de esa naturaleza sabiendo que no es así, ¿verdad? Pero es como de alentar sentimientos anticostarricenses en Nicaragua a la pura bulla. Y el 20 de noviembre de 1855, el presidente Mora emite esta proclama. ¿Me permite leerla, don Vladimir? Por supuesto. Es la primera proclama. Ubiquémonos, 20 de noviembre de 1855. El presidente de la República de Costa Rica a todos sus habitantes costarricenses. La paz, esa paz venturosa que unida a vuestra laboriosa perseverancia ha aumentado tanto nuestro crédito, riqueza y felicidad, está pérfidamente amenazada. Una gavilla de advenedizos, escoria... Suave. Es importante, señalar que el presidente indica que en Costa Rica se vivía un ambiente de paz, en términos generales, ¿verdad? Porque no es que no habían conflictos políticos, claro que los había, pero en general había una situación de paz que frente a la posibilidad de los filibusteros en Nicaragua se siente amenazada. Eso es lo más importante. Ok, dice, una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos, condenados por la justicia de la Unión Americana, no encontrando ya donde hoy están con qué saciar su voracidad, proyectan invadir a Costa Rica para buscar en nuestras esposas e hijas, en nuestras casas y haciendas, goces a sus feroces pasiones, alimento a su desenfrenada codicia. Un asuntito sobre eso. Eso es cierto, porque incluso en la práctica de los ejércitos mercenarios de ese tipo y en los ejércitos actuales, muchas veces se tolera que cuando una tropa ocupa una ciudad, la tropa, los soldados, hagan esos desmanes con las mujeres, ¿verdad? Entre otras cosas, eso fue una práctica que usaron desde la colonia, sí, desde la conquista, más bien de la conquista, porque no solo la violación de las mujeres era un problema de destruir moralmente a las mujeres, sino la posibilidad de dejarlas embarazadas de ese conquistador. Igual la posibilidad de dejarlas embarazadas por estos filibusteros. Y entonces crearles ese dilema moral de ser madres de un hijo impuesto por un filibustero y ese tipo de cosas. Por eso ese llamado de Mora es dramático, que buscan en nuestras esposas e hijas nuestras casas y haciendas, goces a sus feroces pasiones. Eso es muy importante, era en una época que era muy conservadora también. Sí, por supuesto, pero habla de la crueldad de los conflictos armados en ese momento y ahora también. Dice, sí, claro. Se pregunta el presidente Mora, ¿necesitaré pintaros los terribles males que de aguardar fríamente tan bárbara invasión pueden resultaros? No, vosotros los comprendéis, vosotros sabéis bien qué puede esperarse de esa horda de aventureros apóstatas de su patria, vosotros conocéis vuestro deber. A mí me encanta este párrafo que viene, dice, alerta pues, costarricenses, no interrumpáis vuestras nobles faenas, pero preparad vuestras armas. Yo velo por vosotros, bien convencido de que en el instante del peligro, apenas retumbe el primer cañonazo de alarma, todos os reuniréis en torno mío bajo nuestro libre pabellón nacional. Esa alerta costarricense, no interrumpáis vuestras nobles faenas, pero preparad vuestras armas, quedó incorporado en la letra del himno nacional, las armas chocar.
¿verdad? Sí, y termina esa proclama: aquí no encontrarán jamás los invasores, partido, como en Nicaragua, espías ni traidores. Hay del nacional o extranjero que intentare seducir la inocencia, fomentar discordias o vendernos. Aquí no encontrarán más que hermanos, verdaderos hermanos resueltos irrevocablemente a defender la patria como a la Santa Madre de todo cuanto aman y a exterminar hasta el último de sus enemigos. Interesante el concepto de la Santa Madre, que la mujer ocupaba un lugar sagrado en los hogares, identificado con la Virgen María, ¿verdad? Entonces ahí es importante, había un culto mariano como hay ahora todavía, en ese sentido. Entonces ese es un llamado verdaderamente fuerte a la población costarricense, que en aquella época era muy católica, y ese pronunciamiento del 20 de noviembre de 1855 que usted nos acaba de leer provoca también el pronunciamiento del obispo Anselmo Llorente y Lafuente, sumándose a preparar a la población frente a los bárbaros protestantes, como los llamaba él, ¿verdad? Y llamando a unirse al gobierno, que era importante en eso, porque era como el otro bastión ahí moral religioso que le da el apoyo al gobierno. Acordémonos también que bajo el gobierno de Mora es que se establecen las relaciones con el Vaticano y se nombra el obispo. Claro, pero... Y surge la iglesia costarricense como tal. Don Vladimir, ¿cómo se distribuían esas proclamas? ¿Cómo hacía el presidente en 1855, noviembre, para que el pueblo conociera sus proclamas? Bueno, teníamos prensa. Primero teníamos, vamos a ver, para esa época ya hay prensa en Costa Rica, ¿verdad? Desde 1830 que ingresa a la imprenta, ya en el 33 tenemos periódicos y ahí se van publicando periódicos, se publican hojas sueltas, libelos, pasquines los llamaban a veces, ¿verdad? A modo de eso. En este caso eran como hojitas sueltas que se tiraban en ese sentido y se les daba la divulgación. Otra forma de llamar la atención o de informar era a convocatoria de campanas en iglesias para leer cosas, o en las alcaldías y los sitios de consejos municipales, para decirlo en términos modernos, se tocaban campanas y eso, y la gente se reunía, así como hace algunos años cuando hay un Monumental en Avenida Central tocaban sirenas, toda la gente se agolpaba a ver qué iban a poner de noticia en la pizarra Monumental, ¿cierto? Bueno, igual se hacía así. Entonces era una manera de ir comunicando los bandos y ese tipo de cosas. Y ya existía la prensa también, alrededor de la cual se podía informar. Acordémonos que a la guerra del 56 también se lleva imprenta y se publica el boletín del ejército. Y se publican otras y se hacen hojas sueltas, que los filibusteros ahí, los que vienen aquí, son franceses, ingleses, también habían alemanes, hay, bueno, los norteamericanos, en fin, hay que publicar incluso en varios idiomas las advertencias de que los filibusteros agarrados en Costa Rica los fusilan. Entonces sí había una comunicación, no había radio, no había televisión, eso sí es cierto, pero digamos, en ese tipo de cosas sí había una publicación ágil, expedita, porque la situación de guerra lo imponía. Y entonces, don Vladimir, hojitas sueltas o ese tipo de cosas. ¿tenemos registros históricos de cuál fue la reacción de la población a esa primera proclama del presidente Mora, que era, estén listos, ya casi, porque si nos invaden los llamaré a todos ustedes? No que yo recuerde. Hay un registro, digamos, periodístico de eso, no hay otra forma de tenerlo, ¿verdad? Pero digamos que en la forma en que respondió el pueblo costarricense al llamado de Mora, hay que entender que hubo una magnífica comunicación del pronunciamiento de Mora. Porque estamos hablando de 20 de noviembre, ¿verdad? El pronunciamiento. De 20 de noviembre del 55. Y del 20 de noviembre del 55 al 4 de marzo del 56, que es cuando sale la tropa de San José, hay 9,000 personas moviéndose en todo el territorio nacional para integrarse a la guerra. Es decir, en diciembre y enero, en 2 meses y medio prácticamente, o en 2 meses y 3 semanas, se había divulgado la información de tal forma
que había provocado un entusiasmo extraordinario por acompañar al presidente, porque además el presidente dice en sus proclamas que él va a ir con la gente a pelear, no es que manda a la gente a pelear, que él va a ir con ellos. Y eso es una cosa muy importante porque el presidente era un imán muy poderoso, moral, político, militar, aunque él no era un jefe militar en el sentido estricto, pero sí asume el mando militar de la tropa el 7 de marzo. El 4 de marzo se mueve la tropa, pero el 7 de marzo él adquiere el carácter de jefe supremo de las fuerzas que van a combatir. Sí, que de hecho a mí me resulta tremendamente importante ese hecho. Ese hecho y por supuesto la segunda proclama, ¿verdad? Que es del 1 de marzo de 1856. Y muy importante. Voy a leerla, es una página, la proclama. Es bellísima. A las armas. Ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que le ha reducido a la más oprobiosa esclavitud. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos. Ellos os llaman, ellos os esperan para alzarse contra sus tiranos. Su causa es nuestra causa. Los que hoy los vilipendian, roban y asesinan, nos desafían audazmente e intentan arrojar sobre nosotros las mismas ensangrentadas cadenas. Corramos a romperlas de nuestros hermanos y a exterminar hasta el último de sus verdugos. No vamos a lidiar por un pedazo de tierra, no por adquirir efímeros poderes, no por alcanzar misérrimas conquistas, ni mucho menos por sacrílegos partidos. No, vamos a luchar por redimir a nuestros hermanos de la más inicua tiranía. Vamos a ayudarlos en la obra fecunda de su regeneración. Vamos a decirles, hermanos de Nicaragua, levantaos, aniquilad a vuestros opresores. Aquí venimos a pelear a vuestro lado por vuestra libertad, por vuestra patria. Unión, nicaragüenses, unión. Inmolad para siempre vuestros enconos. No más partidos, no más discordias fratricidas. Paz, justicia y libertad para todos. Guerra solo a los filibusteros. A la lid, pues, costarricenses, yo marcho al frente del Ejército Nacional. Yo que me regocijo al ver hoy vuestro noble entusiasmo, que me enorgullezco al llamaros mis hijos, quiero compartir siempre con vosotros el peligro y la gloria. Vuestras madres, esposas, hermanos e hijos os animan. Sus patrióticas virtudes os harán invencibles. Al pelear por la salvación de vuestros hermanos, combatiremos también por ellos, por su honor, por su existencia, por nuestra patria idolatrada y la independencia hispanoamericana. Todos los leales hijos de Guatemala, El Salvador y Honduras marchan sobre esta horda de bandidos. Nuestra causa es santa, el triunfo es seguro. Dios nos dará la victoria y con ella la paz, la concordia, la libertad y la unión de la gran familia centroamericana. Sí, es muy importante, es un pronunciamiento bellísimo. Aquí está contundentemente el llamado de Mora señalando, digamos, que hay que ir a liberar a Nicaragua. Está reconociendo, pues, que Nicaragua no está ocupada, que no, el pueblo nicaragüense no tiene libertad. Hay un presidente títere ahí, por supuesto, pero no es un pueblo soberano. Y hay que ir a romper, como dice la proclama, las cadenas de la esclavitud que someten a Nicaragua, ¿verdad? Esta es como la clave. Pero esa declaratoria de Mora hace que el presidente Martínez en esos días siguientes declare la guerra a Costa Rica, absurdamente. ¿En serio? El presidente títere que había ahí. Entonces, el 11 de marzo, Nicaragua le declara la guerra a Costa Rica y provoca, y quizás esa fue la justificación de que William Walker ordene movilizar su tropa para venirse para Costa Rica. Y es cuando entonces entra al territorio nuestro en los días siguientes para afincarse ahí en Santa Rosa ya el 19 de marzo. Es curioso porque pareciera no haber resistencia política en Costa Rica a la idea del presidente Mora de ir a luchar. Bueno, en ese sentido, la proclama anterior del 20 de noviembre es muy contundente en decirle a los que están opuestos a esa movilización que se cuiden de impedirla o de defender, digamos, la situación de Nicaragua y que no nos metamos allí, ¿verdad?
porque eso era como hacerle el favor también a los filibusteros. Hay de aquel, ¿verdad? Hay de aquel, como dice la proclama, que se atreva a esas cosas. Entonces ahí, digamos, no es que impone un régimen de terror militar ni político contra los opositores a la guerra. Esa parte de los opositores a la guerra quizás no la hemos estudiado adecuadamente y exaltado, porque nos interesa, digamos, la otra parte. Pero deben haber habido aquí también los walkerianos, la gente que de alguna manera simpatizaba con que Walker estuviera en Nicaragua y quizás hasta que llegara a Costa Rica, ¿verdad? Porque era como parte de los juegos políticos y de los juegos económico-comerciales que se movían en aquella época, y algunos que podían haber visto hasta un negocio en eso, pero dichosamente ese curso de la historia no se dio. Don Vladimir, entonces está esta proclama del presidente Mora el 1 de marzo. Sí. ¿Y a partir de cuándo empieza a conjuntarse el ejército costarricense? El 4 de marzo ya están en marcha. El 4 de marzo las tropas están saliendo de San José. 3 días después. 3 días después. Por eso digo, desde el 20 de noviembre al 4 de marzo, el gobierno empieza a preparar las condiciones para moverse. Empieza a convocar con la proclama del 20 de noviembre, se está llamando en la parte real y efectiva a la gente por debajo y directamente para que se movilicen, y se invita, digamos, a formar parte del Ejército Libertador a la población de Costa Rica para que voluntariamente se suben al ejército, y así se va creando esa masa de gente. Porque ¿cómo podríamos explicar que del 20 de marzo del 20 de noviembre al 1 de marzo, con esa proclama que hice a las armas, ya el ejército está constituido en 3 días? No, ya venía un proceso preparatorio de masas de costarricenses, alentándolos, convocándolos, invitándolos, emocionándolos patrióticamente para que se sumaran al ejército en el momento en que fueran llamados. De manera que el 1 de marzo, con esa declaratoria, con esa convocatoria de Mora, lo que está nada más es diciendo: aquí vamos. Ya para ese momento está hecho el ejército y la gran movilización que se espera, ¿verdad? Porque eso es así. Incluso hay un decreto del 28 de febrero, antes del 1 de marzo, un día antes, de Mora, que señala expulsar de Nicaragua y Centroamérica, así lo dice el decreto, a los filibusteros, y afianzar, dice ese decreto del 28 de febrero, la independencia de América Central. Por eso es importante que en términos del bicentenario de la independencia entendamos también este contexto de la Guerra Nacional del 56, porque fue un esfuerzo político-militar que afianzó, consolidó, digámoslo así, fortaleció la independencia de Costa Rica y la de Centroamérica, y liberamos a Nicaragua de la opresión filibustera que tenía y de la esclavitud que le había sido impuesta en 1855. Dice Tatiana León: Dios mío, se me crispa la piel de solo escuchar. Rigoberto Estrada dice: con esa proclama se oye como Churchill. Nos eriza la piel, lástima que hoy nuestros líderes no piensan así. Carlos Muñoz desde Washington dice: gracias por el programa. El 11 de marzo, cuando el ejército costarricense va camino, no, ya llegó ahí, o no ha llegado todavía ahí. Va camino. Okay, el ejército está llegando a Liberia alrededor del 17 de marzo. El 11 de marzo, cuando el ejército costarricense va en camino, William Walker... Acordémonos que había muy malas vías de comunicación. Claro. Entonces, los caminos eran deficientes. Entonces, viajar de San José a Liberia se llevó 15 días prácticamente. Y una parte de la tropa se va por tierra, la otra parte se va por Punta Arenas, metiéndose ahí por los ríos y los del Tempisque y el Bolsón y el Bebedero, para reunirse todos en Liberia. Una parte de la tropa iba a caballo y la mayoría a pie, ¿verdad? Y había que llevar carretas con los implementos militares y con todas las cosas de abastecimiento y eso. Y en Liberia, en Guanacaste, se está movilizando una parte de llaneros. Se hablaba en algunos textos de la época, digamos, de caballería también. De hecho, ese 11 de marzo, William Walker hace una proclama a los pueblos de Centroamérica. Y dice, entre otras cosas: el que se titula Partido Legitimista en Nicaragua
ha rechazado nuestros esfuerzos conciliatorios, ha sostenido comunicaciones con los demás serviles de los otros estados, es decir, con nosotros, y por todos los medios que se han hallado a su alcance ha procurado debilitar el actual gobierno provisional, liderado por Walker, dando ayuda y bríos a los enemigos exteriores de Nicaragua. En tal estado de cosas, no queda a los americanos de Nicaragua más arbitrio que tratar con hostilidad a todos los serviles de la América Central. Gran parte de los que se titulan legitimistas en este estado miran con enemistad pública o encubierta nuestra presencia en este suelo. Nos deben la protección que hemos dispensado a sus vidas y propiedades y en cambio nos corresponden con ingratitud y traición. La ley natural de protección individual nos obliga a los americanos de Nicaragua a declarar enemistad eterna al partido servil y a los gobiernos serviles de la América Central. La amistad que les habíamos brindado ha sido despreciada. No nos queda más arbitrio que hacerles reconocer que nuestra enemistad puede ser tan peligrosa y destructora como fiel y verdadera es nuestra amistad. Firma William Walker, general en jefe del Ejército de Nicaragua, en Granada el marzo 11 de 1856. Sí, porque así había sido nombrado por ese presidente y de hecho ya estaba gobernando y había establecido la esclavitud a finales del 55. Entonces, todo eso, él no podía, digamos, el concepto de él, de integridad, de protección, de todo eso, era la protección del esclavista sobre los esclavos, la protección del filibustero sobre los sometidos, digámoslo así, ¿verdad? Pero no era ninguna otra cosa. ¿Por qué se le enfrenta Mora a Walker? Porque no aceptábamos ese tipo de protección esclavista, donde íbamos a perder tierras, bienes, riquezas, donde íbamos a perder la libertad, donde iba a ser un pueblo sometido a la esclavitud. Nosotros que hemos abolido la esclavitud con la independencia misma. Entonces, ¿eso qué sentido tenía? En el caso de Nicaragua, ese fue un problema relativamente fácil para Walker porque era una sociedad muy dividida, enfrentada políticamente, y una parte de esa fragmentación que llama a Walker para que llegue a Nicaragua y terminan imponiéndolo como jefe militar y después como jefe político. El 17 de marzo llegamos a Guanacaste. Nosotros. ¿Y qué nos encontramos nosotros allá, don Vladimir? Nos encontramos, primero llegamos a Liberia, y ya el 16 de marzo William Walker había ordenado a Schlesinger, uno de sus altos oficiales, que avanzara sobre Costa Rica, y el 16 de marzo Schlesinger había cruzado el río La Flor, que era como el límite en ese sentido del departamento de Guanacaste en aquella época, lo que separaba a Guanacaste, y avanza hasta Santa Rosa, de manera que el 19 de marzo ya la tropa filibustera está en la hacienda Santa Rosa, que para nosotros era una hacienda conocida, digámoslo así, desde el punto de vista militar, geográfico, geopolítico de la zona, todo eso, porque era de familias costarricenses que la habitaban, la conocían, la habían vivido, de manera que cuando sabemos que ahí está la tropa filibustera, el estudio táctico militar que se hace para enfrentar a los filibusteros es muy correcto, porque se conocía la situación de la casona, la situación de los corrales, la situación de todo el escenario de guerra, las montañitas que habían ahí, todo eso. Y aun cuando se capturó un filibustero que trató de desorientar a la tropa, no le hicieron caso y eso permitió darles una batalla que en 11 minutos, de 11 a 13 minutos, depende cómo se quiera ver, fue contundente contra los 300 y pico filibusteros que habían ahí, y uno de los jefes más importantes de los filibusteros, que era Schlesinger, que no lo pudimos capturar, lamentablemente. Después Walker lo fusila, pero nosotros no lo pudimos capturar en ese momento. Él escapa de Costa Rica. Encontré, supongo que usted lo conoce, el parte de guerra de José Joaquín Mora. Hermano del presidente. Así general. A su hermano, el presidente Mora, y le dice, primer parte del general José Joaquín Mora sobre el combate de Santa Rosa del 20 de marzo de 1856. Sí. Excelentísimo señor presidente de la República, Santa Rosa, marzo 20 de 1856. Excelentísimo señor, me hago la honra de elevar al conocimiento de vuestra excelencia que a las 4 de esta tarde he batido y derrotado completamente
a 400 filibusteros que habían tomado posesión de esta hacienda y parapetándose dentro de los muchos corrales de piedra que hay en ella. Nuestro ejército peleó con tanto valor y denuedo que el ataque, que fue a la bayoneta, solamente duró 14 minutos. Así es. Hay que sentir la pérdida de 5 o 6 valientes oficiales y la de varios soldados. Tan luego como calme la primera impresión, daré a vuestra excelencia pormenores de lo ocurrido en ese glorioso día, como también informaré a vuestra excelencia de la conducta y el valor de los oficiales que más se hayan distinguido. Reitero a vuestra excelencia las protestas de aprecio y respeto, suscribiéndome muy atento servidor, y pone un postdata, dice: me ocupa el presente de perseguir a los filibusteros, pues mi intención es que no escape ninguno. Como este punto no ofrece comodidad alguna, pues aún de agua se carece, pienso regresar la fuerza al pelón, lo que verificaré mañana a las 10 del día. José Joaquín Mora. Sí, muy contundente. Y eso mostraba también nuestra capacidad militar, la capacidad del ejército, la capacidad de los oficiales que dirigieron la guerra, que sabían del arte de la guerra, que sabían combatir. Una batalla, digamos, en la guerra se ganan batalla por batalla, no se ganan 100 batallas a la vez, sino que es batalla por batalla. Entonces, igual que en la vida. Exactamente. En este caso, entonces, ahí la batalla de Santa Rosa, hay que entenderlo también, elevó la moral del ejército costarricense. Destruyó la moral de los filibusteros. ¿Por qué? Porque después Walker incluso quiso minimizar aquello e intentó hacer ver como que ahí lo que había habido era un ejército extranjero peleando contra ellos, ya en un ejército nacional costarricense. Entonces todo ese tipo de cosas pues fueron importantes, pero ya los filibusteros a partir de Santa Rosa sabían que el ejército costarricense era de pelea y que no era fácil enfrentarlo, que los costarricenses estaban dispuestos a dar la vida luchando por la libertad y la defensa del territorio nacional, y además iban a luchar por la libertad de Nicaragua. Era algo más allá que libertad solo de Costa Rica, era también un concepto centroamericano. Acordémonos que ahí Mora mismo había dicho: la independencia de Centroamérica se está jugando aquí también. Entonces, a eso era un elemento moral. La batalla de Santa Rosa, para mí es, digamos, quizás la más valiosa. Vamos a ponerlo así, a pesar de que estamos en la celebración del 11 de abril. ¿Por qué? Porque es la derrota de los filibusteros en suelo costarricense y expulsados de Costa Rica en ese momento, y se les expulsa. A partir de ese momento se da la orden de perseguirlos por todo el territorio nacional y que aquel que se encuentre en territorio nacional se le fusile. Eso era contundente, por eso se sigue limpiando toda la zona norte hasta que se produce el 10 de abril, antes del 11 de abril, en Rivas, la batalla de Sardinal. Ahí, cuando la tropa iba por el Sarapiquí para allá, y ahí se enfrentan y se le produce una segunda derrota a los filibusteros, que moralmente debe haber sido espantoso para ellos, porque unas horas después estaban enfrentándose en Rivas y sabían que los habían derrotado en Sardinal, los habían derrotado en Santa Rosa. Eso elevaba todavía más la moral del ejército combatiente nuestro. ¿Por qué la batalla de Sardinal no es tan famosa, don Vladimir? Es porque no se ha celebrado, ahora sí se celebra, la celebramos más en el país. Ahí en el cantón de Sarapiquí se celebra bastante, hay actos, la municipalidad juega un papel muy importante en esa zona y ha desarrollado un culto alrededor de la batalla de Sardinal y se celebra con toda la pompa ahí. Es decir, ahí se ha ido haciendo un regionalismo patriótico muy importante alrededor de la campaña del 56 en lo que fue esa situación. Lamentablemente la campaña del 56 no se celebra localmente, pero se debería celebrar. ¿Por qué? Porque hubo soldados de 28 comunidades participando en la guerra. Que yo recuerde ahorita, solo la municipalidad de Escazú, desde hace como 10 años, celebra, a propósito de estas fechas,
un acto en recuerdo de los fallecidos, que en el caso de los fallecidos en Escazú llegan cerca de los 50 por ahí, y ahí hay un acto conmemorativo que se hace por parte de la municipalidad y tienen un pequeño monumento a los caídos en la batalla, además de que hubo heridos. Creo que fue la comunidad que más muertos dio en ese sentido, de todos los que participaron en la guerra. Pero entonces más bien nos falta fortalecer ese sentimiento de exaltar la campaña del 56 desde las comunidades. Como tenemos la lista de los muertos y ha sido enriquecida por un historiador contemporáneo actual, Raúl Arias, más bien todos esos fallecidos que se conocen en su lista principal y se sabe de qué comunidades o cantones son ahora, más bien debería servir para que esas municipalidades establecieran monumentos similares a lo que ha hecho Escazú, para que entonces cada 20 de marzo, cada 10 de abril, cada 11 de abril, se hagan las actividades conmemorativas en recordación y exaltación de los mártires de la patria que cayeron en esa batalla por la liberación de Centroamérica. Don Vladimir, también tengo el parte de guerra de la batalla de Sardinal, sí. que me parece muy interesante. La escribe el Alfaro. teniente coronel Rafael Orozco. Sí, ahí murió Alfaro. Ahí murió Alfaro. Porque dice, hoy a las 8 de la mañana, bueno, muelle de Sarapiquí, abril 10 de 1856. Hoy a las 8 de la mañana, cuando nuestras fuerzas trabajaban en el puerto del estero de Sardinal, se presentó el enemigo, parte por tierra y parte en 4 embarcaciones grandes y 2 pequeñas, que contaba en todo una fuerza de más de 100 hombres, y favorecidos por los de tierra intentaron el desembarco que nosotros tratamos de impedir, empeñando una terrible lucha al arma de fuego, porque desgraciadamente el estero de Sardinal, que nos separaba de una parte de ellos, nos impedía entablar lucha con otra arma. En ese momento fue gravemente herido en el brazo derecho el general Florentino Alfaro, que con parte de la poca fuerza disponible que teníamos allí, se empeñaban a acometer de cerca al enemigo, quedando yo con la poca fuerza de mi mando, haciendo frente hasta el reembarque y total derrota del enemigo. Nuestras pérdidas son pocas, pues no contamos más que un cabo muerto y como 10 soldados heridos. Es de sentirse la gravedad del señor general, que después falleció. El enemigo perdió en tierra 4 hombres y muchos en el agua, con una piragua más que echamos totalmente a pique con la gente que tenía. No pudimos tomarles más que un rifle, porque los demás se los arrojaron al río. Yo he ingresado a este muelle porque hasta ahora los puntos del río están muy indefensos por la poca fuerza que contamos y dispuesto a aguardar las órdenes que el Supremo Gobierno me sirva a comunicar. El señor general gravemente dañado se ha dirigido hoy mismo para el interior, acompañado por el señor cirujano y el teniente Evaristo Fernández y una escolta que ha ido a conducirlo a él y a los otros heridos, con lo cual queda muy disminuida esta fuerza hasta el número solo de 80 hombres. Recomiendo mucho tanto a los señores oficiales como a los pocos soldados y capitán González, que pelearon con decisión, y muy especialmente el señor general, que de puro arrojado sufrió su herida. También el celo con que el señor cirujano nos ha acompañado en nuestra campaña. Lo expuesto, señor, se servirá de elevarlo al alto conocimiento del Supremo Gobierno para su superior resolución. Mientras tanto, yo me hago la honra de suscribirme el señor general, seguro servidor, Rafael Orozco, y ahí viene después la lista de los muertos. El muerto era el cabo segundo Salvador Alvarado de Alajuela. Esa batalla la dirigió, obviamente, ¿cómo se llama? Juan Alfaro Ruiz y Daniel Escalante, que creo que era el otro alto oficial que estuvo al frente ahí. Ellos habían ingresado el 7 de abril a la Virgen y 4 días después se dio el enfrentamiento en Sardinal, porque ellos iban orientados a tomar el río San Juan y a llegar ahí. Pero bueno, ya se dio la batalla de Sardinal, dichosamente pudimos derrotarlos en esas características, con una tropa débil, con todo lo que se señala en el parte, pero fue otro golpe que se dio moral a los filibusteros porque perdieron ese punto ahí. Y nosotros fortalecimos más la defensa del territorio nacional. Pocas horas después estamos también peleando en Rivas. Es decir, ya se ve entonces ese escenario, digamos, de que el Frente Militar de Costa Rica avanzaba desde Guanacaste hasta esa zona
del Sarapiquí, con la confluencia con el San Juan, ahí en la parte de Sardinal y toda esa parte ahí, ya era una limpieza grande del territorio. Claro. Por otro lado, el parte menciona algo interesante, el cirujano que acompaña a Alfaro Ruiz, ¿verdad? Eso indica que los destacamentos militares iban con sus médicos y con su aparato de enfermería. Eso porque eso fue una guerra planeada en el buen sentido de la palabra. Y yo creo que en ese sentido, esa parte era muy importante para entender el esfuerzo político-militar que había que estar haciendo ahí. Encontré también, yo sé que hoy hemos usado muchos documentos, pero a mí realmente... Pero muy rico los documentos que usted ha traído. Sí, de hecho, encontré una proclama que el presidente Mora le hace a Nicaragua el 29 de marzo. 29 de marzo, muy importante. De 1800. Es cuando vamos a entrar, les dice, vamos a entrar. Sí, lo hace en Zapuá. Sí, claro. Y dice general en jefe del ejército expedicionario a los pueblos de Nicaragua. Es importante porque ya hemos derrotado a los filibusteros en Santa Rosa, 20 de marzo, 9 días después estamos ahí en la pura frontera y Mora les advierte a los nicaragüenses, vamos a entrar. ¿Usted la tiene ahí? Sí, señor, lo leo. Es una trama lindísima. Nicaragüenses, desde el seno de nuestras pacíficas montañas he oído vuestros congojosos lamentos. Mutuos errores y una guerra fratricida os han entregado al fiero albedrío de una horda de forajidos que, llamados incautamente como amigos auxiliares de unos, se han convertido en déspotas de todos. Hoy yacéis aún aterrorizados. Eso es importante que acabas de leer para contrastar con el discurso de Walker que también leíste hace poco, que él protegía, ¿no? Aquí no. Claro. Ahora está diciendo, no nos protegen, más bien los están oprimiendo a todos. De alguna manera es la respuesta a esa proclama de Walker. Hoy yacéis aún aterrorizados bajo el yugo acerado de un ejército compuesto de las heces corrompidas que arrojan de sí todas las sociedades. ¿Qué sois vosotros en Eso porque se refiere a los mercenarios, era una tropa de mercenarios también. Claro. ¿Qué sois vosotros en vuestro propio país? ¿Qué es el esclavizado nicaragüense que llaman por befa presidente? ¿Cuál es vuestra suerte hoy, la más fatal que con tan cruentos amos os espera? Vosotros lo sabéis más que yo, vosotros que la sufrís y deploráis con lágrimas de sangre. Habéis llamado a vuestros hermanos todos rodean vuestras fronteras y avanzan para libertaros de esa falange traidora. Combatimos por vuestra salvación. Después del triunfo, paz, unión, justicia y libertad para vosotros y para todos. Harto conocéis a los pacíficos costarricenses. También los han conocido en Santa Rosa los cobardes filibusteros. Siempre neutrales en vuestras discordias, hemos acogido con igual hospitalidad a todos los nicaragüenses. Interesante eso. Y frente a los conflictos de Nicaragua, nosotros éramos neutrales, era un problema de Nicas. Pero no el conflicto con Walker. Walker no era un conflicto ajeno a nosotros porque era una amenaza a nosotros. Para vosotros no existen ni existirán jamás distinciones ni partidos. Sea lo mismo para vosotros, que una sola bandera, una causa y un grito de concordia y progreso nos reúnan a todos como católicos, como hijos de una misma patria, como verdaderos hermanos. Cese ya tanta postración, tanta iniquidad y servidumbre. ¿Toleraréis por un instante más tanta esclavitud, oprobio y tiranía? ¿No lidiaréis todos unidos, siempre unidos por conquistar la libertad que os han robado? Si valerosos nicaragüenses, uníos, alzaos y combatid con aquel ardiente coraje que habéis mostrado en tantas nefastas luchas. Arrojemos unidos a esta pestifera canalla, que no quede uno solo de esos asesinos sobre la tierra privilegiada que os concedió la providencia. Y de entre estos montones de cadáveres y ruinas que han acumulado tantos desvaríos y maldades, levantemos juntos una patria más unida, más fuerte, más venturosa y más grande. Paz y libertad a Nicaragua y Costa Rica, independientes y unidas, como hermanas. Gloria a las fuerzas aliadas libertadoras de la América Central, dice el presidente Mora. Independientes y unidas. Es importante porque ya la federación no existía, existíamos nosotros como repúblicas. La federación centroamericana había desaparecido. Nuestros países ya eran independientes entre sí. Y en esa perspectiva nosotros nos metemos a Nicaragua a defender la libertad y la independencia
de Nicaragua. No era un proyecto de República Federal, aunque los gobiernos del resto de Centroamérica también colaboran en la guerra del 56. Claro. De hecho, es interesante porque todos los documentos, los que he leído, que son documentos públicos históricos, demuestran la explicación que nos ha dado don Vladimir y la explicación y el relato que tenemos nosotros en Costa Rica de lo que pasó. Fuimos a liberar a Nicaragua de un enemigo que lo estaba esclavizando y que aprovechó o que fue llevado por ellos mismos a Nicaragua en medio de la guerra civil que tenía ese país, don Vladimir. Porque, ¿cómo hacen los nicaragüenses para negar esto, tomando en consideración que hay tanta literatura y documentos históricos que lo comprueban? Es lo que le decía al principio del programa cuando este investigador nicaragüense recientemente ha hecho declaraciones ofensivas a los costarricenses en el sentido de decir que más bien nosotros invadimos Nicaragua y no los filibusteros, y que nosotros éramos los que nos apropiamos de territorio nicaragüense porque teníamos a Guanacaste. Eso es absurdo. Eso es un carajo Bolaños Willer que de una u otra manera le está haciendo el favor a los filibusteros anteriores y probablemente a los actuales. Ok, nosotros tomamos la decisión de entrar, pero ya desde la proclama el presidente Mora había dicho no vamos por tierra. O sea, no vamos a conseguir tierras. Ni un milímetro. Sí, no íbamos por tierras. Nosotros llegamos hasta Rivas, en la batalla de Rivas, ¿cierto? ¿Sí? Triunfamos literalmente en Rivas, aunque la tropa filibustera se queda ahí en Nicaragua huyendo y nosotros también tuvimos que devolvernos por el cólera. La verdad es que nosotros habíamos liberado Rivas. Si nosotros hubiéramos tenido un afán expansionista, nos hubiéramos quedado con la ciudad de Rivas completa, con toda la margen del lago de Nicaragua hasta ahí, hasta Rivas, y de paso con todo el río San Juan si hubiéramos querido, y el estrecho de Rivas hasta la costa pacífica, y eso lo hubiéramos desarrollado como una provincia más de Costa Rica si hubiéramos querido, pero no íbamos por eso. Eso estaba claro desde las primeras proclamas de Mora, y yo creo que ese fue un elemento importante en ese escenario de guerra, porque entonces los nicaragüenses no estaban peleando contra nosotros porque también éramos una amenaza para ellos. Quitábamos a Walker y nos quedábamos nosotros. No era así. Quitábamos a Walker y dejábamos eso entre nicas, digámoslo así, ¿verdad? Claro. Pero no íbamos nosotros a apropiarnos de nada, pero si hubiéramos querido hacerlo, en términos político-militares, lo hubiéramos podido hacer, lo justificamos y también lo defendemos. Los nicaragüenses ya no tenían nada que hacer ahí. No hubieran podido defender ese territorio. Si no lo pudieron defender los filibusteros, menos los nicaragüenses que estaban dominados por los filibusteros. Don Vladimir, voy a leer el parte de guerra del presidente Mora de esa batalla de Rivas. Cuando usted guste me interrumpe, porque no lo estoy viendo mientras leo. Entonces usted me interrumpe. Es el parte de guerra que hace el presidente Mora el 15 de abril de 1856, se lo hace al ministro de guerra. Es importante que ese parte de guerra se hace al calor de los combates. Sí, acabamos de tener la batalla el 11 de abril, pero Mora estaba ahí a 200 metros del escenario de combate más importante. Aquí vi dos, yo no sé cuál prefiere usted, porque hay un informe del 11 de abril que hace el bachiller teniente coronel Pedro Bariller. Sí, eso son, sí. Ok, entonces hay dos. Bueno, lean los dos si quiere. No, mentira, perdóneme, vamos a ver. Dice 11 de marzo, no, esto no es. Vamos a ver. No, si no lee el de Mora. Este es más largo, voy a leer el de Mora que está extendido. Sí. Permítame. Dice, señor ministro de Guerra, he dado parte ya de la gloriosa jornada del 11. Ellos ya sabían que era glorioso, eso me llama enormemente la atención. Y lo repito ahora detallado, aunque sucinto, pues nunca acabaría de recopilar justamente los heroicos hechos de mi valiente tropa. A las 7 de la mañana, y a consecuencia de las astutas maniobras del jefe filibustero William Walker, mandé una columna de 400 hombres al mando del mayor Clodomiro Escalante, con dirección al pueblecito de Potosí, por cuyo lado nos llamaba la atención el enemigo. Un cuarto de hora habría pasado apenas después de la salida de dicha columna,
cuando Walker, escondido sin duda de antemano en las cercanías de esta ciudad, abierta y rodeada por todos lados de espesos plantanares y cacautales, la invadió como un torrente por el lado opuesto al camino que habíamos tomado la columna del Mayor Escalante, apoderándose de la plaza y llegando muy cerca de las casas del cuartel general y depósito de pólvora, situado al frente de él y ambos a 2 cuadras de distancia de la plaza. El primer momento fue terrible. Nuestra gente y posiciones fueron de improviso flanqueadas, ceñidos casi de un círculo de fuego y de balas. Todos empuñamos las armas y acudimos a la defensa. El coronel Lorenzo Salazar apoyó este cuartel con un puñado de gente que tenía y rechazó al enemigo, dando tiempo a que la columna que había salido de la ciudad entrara de nuevo y fuera ocupando puestos ventajosos, hasta llegar casi a cambiar la defensa en ataque, obligando a los enemigos a ampararse en las casas. Un cañoncito avanzado hacia la plaza y defendido por 4 artilleros solamente, nos había sido tomado por los filibusteros en su propia carga, y por un inconsiderado empeño de honor en recobrarlo perdimos alguna gente. Eso fue un error, eso se ha considerado un error militar, la batalla que se dio por recuperar ese cañón, porque eso sí fue un empeño, como dice él, infructuoso relativamente, aunque se recuperara, fue verdaderamente dramático y pesado ese esfuerzo militar. Y la primera columna que se había desplazado, en cierta manera se había desplazado también por distracción, porque había sido distraída intencionalmente por Walker para hacer ese movimiento militar por donde se metió ahí en Rivas. Dice, 3 veces salieron nuestros soldados de la esquina en que está situado este cuartel, la casa de don José María Hurtado, corriendo hacia el cañón, colocado a 2 cuadras de distancia, y 3 veces sufrieron la descarga de metralla y el mortífero fuego del enemigo situado en la plaza, mesones del cabildo y de guerra, en el cual estaba Walker con lo mejor de su gente, en la iglesia, su campanario y en la casa de la señora Barca, llamada por los nuestros del doctor Cole. A las 11 del día ocupaban los filibusteros la plaza, como queda dicho, y todas las avenidas del lado de la iglesia. Toda esa descripción de dónde está la tropa de Walker y dónde está Walker es un trabajo también de inteligencia militar, entendámoslo. Esos detalles de dónde está Walker, en qué casa y esto es un trabajo interesante, porque en pleno combate, si sobre todo la tropa nuestra fue sorprendida, era como difícil entenderlo, pero ahí había un trabajo de inteligencia militar también. Dice, desde la cuadra atrás del mesón de guerra, la ciudad era nuestra hacia el noroeste. Teníamos libres los caminos de la Virgen y San Juan. La situación sirvió para meter tropas de apoyo. La situación había mejorado, pero faltaba aún vencer. Órdenes terminantes salieron de este cuartel simultáneamente. Mi deseo era reunir a determinados mandos la gente que peleaba aislada. Primero organizar, después estrechar al enemigo, desalojarle, echarle fuera en Rivas. Un piquete de dragones fue estacionado en la puerta del cuartel con el solo objeto de pasar las órdenes escritas, y se insinuó a todos los jefes que me pasaran partes momentáneos de la situación. Volvemos a la parte que usted preguntaba al principio, del periodismo de guerra. Claro. Las fuentes escritas, los partes de guerra, los OAS, las instrucciones, todo eso. Hice que el parque almacenado en la casa del frente se transportara aquí, y pasé aviso a todos los jefes para que acudieran a municionarse abundantemente. A las 9 de la mañana había pedido un refuerzo de 100 hombres a la Virgen. Enseguida mandé correos para que... Acordémonos que a la Virgen unas horas antes habían combatido. ¿Ah? Claro. El Sardinal. Enseguida mandé correos para que las guarniciones de dicho punto y de San Juan se concentraran en Rivas. De este momento, el cambio progresivo a nuestro favor se mostró decisivo. Los nuestros habían incendiado un ángulo del mesón de guerra, y el fuego iba flanqueando o encerrando ya a los enemigos. Con lo cual se confirma el acto heroico de Juan Santamaría, que fue la quema del mesón, porque ese fue un elemento táctico importante de cómo quemar el edificio donde estaban concentrados los filibusteros. Ahí Mora, en el parte, reconoce que eso fue real, no fue un invento. Sí, que se había quemado. Cuando habla de que se había incendiado un ángulo del mesón, está hablando de lo que hizo Juan Santamaría. Exactamente, de la esquina más débil del mesón, porque el mesón era un edificio grande y encontraron un punto débil, digamos, que era el posible hacer quemado de esa forma. Dice el presidente Mora, el fuego iba flanqueando o encerrando ya a los enemigos. A media tarde llegaron los comandantes Juan Alfaro Ruiz y Daniel Escalante,
con la gente de la Virgen. Esta tropa ocupó una parte del mesón a la derecha de la iglesia y continuó estrechando al enemigo hasta apoderarse en la noche de la casa del doctor Cole, última de este costado de la plaza. A medianoche llegó el coronel Salvador Mora con la gente de San Juan del Sur. Aunque los filibusteros estaban ya encerrados, esta fuerza completó la seguridad de nuestras posiciones. Los fuegos habían cesado casi, solo se oían las descargas que de tiempo en tiempo hacía nuestra gente a las partidas enemigas que huían y los alegres vivas de aquella a la República y a sus jefes. Don Juan Alfaro Ruiz estrechaba la iglesia y se preparaba a asaltarla al rayar el día, cuando nuestros soldados invadieron por todas las partes la plaza y no hallando ya más enemigos que los encerrados en el templo, entraron y acabaron a bayonetazos con ellos. Inmediatamente mandé piquetes por todas las direcciones para perseguir a los fugitivos. En esa época, las guerras terminaban a bayonetazos, es decir, con una especie de daga, de cuchillo largo que se pegaba a la bayoneta y entonces se iba al combate cuerpo a cuerpo para enterrar, digamos, esa bayoneta. Dice, grande ha sido este triunfo realzado por la bien meditada sorpresa de los filibusteros y sin embargo tanta gloria se ha mezclado con doloroso llanto y triste luto. Hemos perdido a los valientes militares generales José Manuel Quirós, mayor Francisco Corral, capitanes Carlos Alvarado y Miguel Granados, el tenientes Florencio Quirós, Pedro Dengo y Juan Ureña, subtenientes Pablo Valverde y Ramón Portugués y el sargento graduado de subteniente Jerónimo Jiménez. Murió también el valiente capitán Vicente Valverde. Contamos 260 heridos, entre ellos varios jefes notables. Mi primer cuidado fue preparar el hospital, hacer enterrar a los muertos y organizar nuevamente el ejército. Dos cositas alrededor de eso importantes. Una es el nombre de los oficiales caídos siempre se daba en los partes y a veces en los partes al final se ponía la lista de los otros caídos. Los soldados se aportará después, pero siempre se informaba de los oficiales caídos. Eso era casi una regla en todos los partes, ¿verdad? Es curioso que no estuviera el de Juan Santamaría. Era un soldado. Ok, no era un oficial. No era un oficial. Por eso es que es ignorado en ese momento. ¿Ya? Por eso es que se hace la recapitulación de eso. Después habla de la parte hospitalaria del asunto, que es una cosa importante. Es un elemento que siempre lo tiene presente el presidente Mora, porque es un elemento clave también para los soldados. Un soldado herido no se puede quedar herido, hay que salvarlo, hay que tratar de atenderlo. ¿Por qué? Porque eso también le da moralidad, fuerza moral a la tropa, de saber que si caen heridos los van a atender y van a tratar de salvarlos, incluso los sacan del escenario de campaña. El que es fallecido igual tiene un respeto especial dentro de la actividad y se les hace la honra fúnebre, digamos, de depositarlos, digamos, en fosas donde se reconoce su muerte y ese tipo de cosas, y se hace un acta de defunción al respecto para que no sean como a soldados anónimos, digámoslo así. Yo creo que este es un elemento también significativo que se puede desprender de ese parte de guerra. La cantidad de muertos, él da el dato ahí de los muertos, ¿cierto? Sí, lo da después, dice... Contamos, ya vi, la derrota de Walker era mayor que lo que pensé. Hemos cogido un gran número de fusiles, espadas, pistolas, más de 50 bestias ensilladas y muchos otros objetos. Perdón, la cantidad de muertos de Walker, Walker había dicho que eran 120 muertos los de él, pero según Juan Rafael Mora creo que andaba cerca de los 250. Sí, ya le voy a decir, vamos a ver, dice... 235 por lo menos. A cada momento llegan prisioneros sanos y heridos. Hasta el día se han fusilado 17. Hasta ese día se habían fusilado 17. En resumen, nuestra pérdida, contando los heridos que pueden morir, no pasará de 110 hombres, incluso los jefes. La del enemigo no baja de 200 con los fusilados. Sí, como en Moracia, cuando la acción de Santa Rosa, sus heridos vagan por los campos y muchos morirán. Moracia se refiere a Guanacaste, a Santa Rosa. Así se llamaba lo que fue el viejo partido de Nicoya. Después se convirtió en departamento de Guanacaste en 1835, que ya fue la primera división administrativa de Costa Rica, el departamento oriental, occidental y el de Guanacaste, y en 1848 se creó la división administrativa de provincias y ahí se estableció la provincia, digamos, de Guanacaste en ese momento, que en 1850 cambia de nombre a Moracia en reconocimiento a Mora, porque en ese año también
se le hace un reconocimiento al presidente Mora de declararlo benemérito de la patria siendo el presidente de la República. Por eso es que él habla de Moracia, porque es la forma como se llamaba ya toda la provincia de Guanacaste. Claro, dice, según el minucioso examen de diversas revelaciones que me han hecho, la fuerza con que Walker atacó fue de 1.200 a 1.300 hombres. En ocasión que yo, debilitado por la dispersión de gente, contaba con igual o quizá menor número de soldados. Hubiera perseguido al enemigo. Más o menos 1.400 se estimaba la gente que estaba peleando ahí en Rivas. Okay. Hubiera perseguido al enemigo sin darle descanso, pero todos habíamos pasado 36 horas sin tomar aliento y 14 de mortandad y fatigas. Era mi primer deber atender a los heridos y ahora me preparo para seguir. 36 horas. Fíjense que la batalla de Rivas empezó en la madrugada del 11, terminó en la noche del 11, pero esas 36 horas suma las batallas de Sandrinal y suma las batallas que se venían dando. No, dice, era mi primer deber atender a los heridos. Ahora me preparo a seguir esta campaña, lisonjeándome con la esperanza de poderle decir a usted muy pronto que el filibusterismo no existe. Dios lo guarde, Juan Rafael Mora. Sí, es un parte muy rico, muy emocionalmente rico, digámoslo, para nosotros los costarricenses, que el presidente en vivo y directo haga ese parte informándole al gobierno que está en San José del resultado de esa batalla que se consideró de todas las batallas contra los filibusteros la más larga, ¿verdad? La que tuvo más muertos, la que tuvo más heridos, obviamente. Claro. Don Vladimir, permítame ir a la pausa y regresamos con 4 minutos, es lo que nos quedan de programa. Pero hay 2 preguntas. Tatiana León dice, ¿cuál fue el desenlace de Mora? ¿Cómo murió? ¿Cómo le agradeció al país? Espérese, Tatiana, para contarle el final. Se va a sorprender. Y yo lo que quiero en esos 4 minutos es que me hable muy rápido del final de Walker y un poquito más amplio del final de Mora. Digamos, 3 minutos de Mora y 1 minuto de Walker. Y va pensando la canción. Son las 3:18. No, la canción ya se la digo, el himno Juan Rafael Mora. Bueno. Siempre pensamos en el 11 de abril, en el himno Juan Santamaría. En esta ocasión pienso que vamos a exaltar a Juan Rafael Mora, el gran jefe de toda la batalla. Ok. 3:18. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Matices. La radio de Costa Rica, 3:24 minutos en la tarde. Les contaba que nos quedan 4 minutos. Yo iba a pedir a don Vladimir que en uno de esos 4 nos contara el final de William Walker. Don Vladimir. Bueno, digamos, con la batalla de Rivas se produce, lamentablemente, el 25 de abril empieza a aparecer el cólera, obliga a que la tropa costarricense regrese y nos preparamos ahí para la reposición de volver a Nicaragua. Sin embargo, la peste del cólera se nos mete, nos produce una peste que provoca el 10% de la población muerta de Costa Rica, más de 10,000 costarricenses o alrededor de eso. En aquella época, durante ese periodo hay una pausa, digámoslo así, en la guerra entre mayo y noviembre del año 56. Mientras tanto, en ese periodo, Guatemala empieza a movilizar tropa para ir a Nicaragua. Hay elecciones en Nicaragua. Finalmente, Walker no reconoce tampoco al presidente de Nicaragua. Walker se había quedado ahí en Nicaragua. Al final de cuentas, la guerra, digamos, cuando regresamos a la guerra, ya están los contingentes centroamericanos participando en esa segunda etapa de la guerra, lo que nosotros hemos llamado la segunda campaña, y en ese sentido termina en abril del 57 prácticamente, cuando se toma ya el control de la vía del río San Juan total, y el primero de mayo, Walker se rinde, no a las tropas costarricenses, sino al comandante Charles Henry Davis, que era un comandante de guerra de una fragata de Estados Unidos que había ahí, y con el compromiso de que no va a regresar a Centroamérica, pero ni Walker ni Mora se lo cree, de manera que Walker va para afuera, pero con la idea de regresar. Mientras tanto, el presidente Tomás Martínez, que es el que asume en ese momento, empieza a reclamarnos a nosotros, los costarricenses, la devolución de terrenos que estaban ahí por resultado de la guerra, que sacáramos las tropas de Nicaragua, en fin, hay una gran cantidad de cosas. Incluso llega a acusar a Costa Rica de intenciones imperialistas y no declara la guerra el 19 de octubre de 1857. Okay. ¿No? Pero en ese momento ya se va
hacia la negociación del Tratado de Cañas Jerez de abril de ese periodo, donde él había ya reconocido, el gobierno de Nicaragua en el 58, la situación de estabilidad en la frontera y se le pone fin a ese conflicto. Walker, por su parte, en Estados Unidos planea regresar a Centroamérica, lo intenta en 1860, hace, digamos, algunas alianzas estratégicas con los intereses imperialistas británicos, por eso es que llega a Honduras, y en Honduras cuando lo capturan ahí lo fusilan de una vez, ¿ya? Porque ya se sabía, digamos, de la intención de aprovechar la presencia inglesa en la costa caribe de Honduras, Guatemala y parte de Nicaragua, toda la Mosquitia, y los intereses que ahí se movían desde donde quería desplazarse Walker, y ahí entonces lo terminaron fusilando. En el caso nuestro, Mora regresó a Costa Rica, en 1859 fue reelecto para un tercer periodo, pero el 14 de agosto de 1859, dos militares muy importantes del ejército, que se habían distinguido como grandes militares, Lorenzo Salazar y Máximo Blanco, le dan un golpe de Estado y lo obligan a salir de Costa Rica junto con su hermano y el general Cañas y un sobrino de ellos, Manuel Argüello, y entonces se van a El Salvador, y en El Salvador viven ahí un tiempo y hacen algunos negocios y eso, pero preparan su regreso para 1860 porque había gente que estaba interesada en que Mora volviera a ocupar la presidencia del país. Le informan incluso de que hay un movimiento a favor de él, que finalmente no era tan grande como se esperaba. Mora regresa a Costa Rica y ahí en 1860, en septiembre, llega a Punta Arenas, ahí desembarca con el general Cañas, con Joaquín Mora y con Manuel Argüello Mora, que era su sobrino, y ahí técnicamente lo capturan prácticamente porque no hay la posibilidad, hay un combate ahí, la batalla de la Angostura que se llama, que no fue una cosa tan importante. Don Juanito, digámoslo así, no pudo triunfar en ese momento, terminó, digamos, asilándose en el consulado inglés que había ahí, que era de un amigo de él. Al final tiene que entregarse para salvar la vida del general Cañas y de los combatientes que la tropa del gobierno había capturado, que venían con Mora, para salvarles la vida, porque ese fue el compromiso, que lo capturaban a él. Al final de cuentas, él estaba dispuesto a entregar su vida a cambio de que no mataran a nadie. Al final, a él lo fusilan el 30 de septiembre, y el mismo comité militar que lo fusila por órdenes de San José, con complacencia del presidente José María Montealegre, que estaba casado con una hermana de Mora, terminan también ordenando la muerte del general Cañas 2 días después. Ambos crímenes pues, fueron crímenes de Estado en el buen sentido de la palabra, y no se han dado, digamos, los honores de ese entierro de Estado que se le debe al presidente Mora. A ellos los tiraron al estero, ¿verdad? Ahí los sacaron los cónsules británicos, Ferrer, el francés Juan Bonnefil, que eran amigos de él. Los yernos de ellos participaron en esa colaboración para salvar los cadáveres. Les dieron sepultura en un lugarcito que ellos mantuvieron ahí por 6 años, guardando los restos. Después, a los 6 años, el 20 de mayo de 1866, el cónsul francés Bonnefil trajo los restos de Mora a San José, acompañándolos con unos marineros amigos, exhumaron los cadáveres, se mantuvieron en la residencia de ellos y luego fueron pasados a una casa que quedó ubicada ahí por el Hospital San Juan de Dios, donde permanecieron por más de 20 años, y el 13 de enero de 1885 fueron trasladados al cementerio general de San José, donde se les dio la sepultura final a ellos. El gobierno de Mora fue un gobierno muy importante para Costa Rica en muchos aspectos. Vea las vueltas de la vida. Walker muere el 12 de septiembre de 1860 y 18 días después muere Walker fusilado. 18 días después muere Juan Rafael Mora Porras, fusilado también, y 2 días después muere
el general Cañas. Cañas. Don Vladimir, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Randall, y la oportunidad de haber estado con su querida radio audiencia una vez más. Ha sido bueno, a mí me encanta el programa con don Vladimir, lo acepto. Y hoy con los documentos estos también termina uno lleno de orgullo nacional. Don Vladimir, el himno a Juan Rafael Mora, ¿verdad? Sí, señor. Fue escrito en la letra por el poeta Carlos Luis Sáenz. Ok. Don Glenn Montero, ¿está listo? Hasta luego. Mañana en Matices, horario especial 12:30. La hasta hoy comisionada gubernamental LGTBI, Margarita Salas, renunció hoy, molesta con Carlos Alvarado, nos acompañará mañana en Matices. Feliz tarde, hasta luego.